de Efesios. Vamos a estar mirando hoy día desde el versículo 11 al verso 16. Efesios capítulo 2, del versículo 11 al verso 16. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dios bendiga su palabra. Tengamos un tiempo de oración. Bendito Padre Celestial, Dios mío, estamos ahora en este tiempo, Señor, en donde en humildad, Señor, queremos ir a tu palabra. Dios mío, confesando que no somos suficientes, que el poder no está en nosotros, Señor, sino que, Dios mío, rogamos la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, para que nos ilumine, para que nos lleve a comprender tu palabra y de esta manera poder conocerte más a ti. Padre Celestial, yo te ruego, Señor, que en esta mañana, Dios mío, tu palabra, y solo tu palabra, haga vida en nuestros corazones. Que nos enseñe, que nos corrija, que nos exhorte, que nos anime, Señor, que nos restaure, que nos quebrante, que haga lo que tenga que hacer en nuestros corazones. Dios mío, alabamos tu gracia, alabamos tu misericordia y te pedimos, Señor, que seas con nosotros en este tiempo. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, la verdad es que este denominado, ¿no es cierto?, estallido social que ha ocurrido en los últimos meses en nuestro país, creo que a cada uno de nosotros, a cada persona, ha sido de alto impacto. Nunca pensamos que en nuestro país se pudiese llegar a vivir algo como lo que hemos visto. Y una de las cosas, mis hermanos, que ha sido evidente en todo este proceso, lo que a mí me ha llamado poderosamente la atención, cómo ha aflorado en muchas personas las posiciones contrarias, las divisiones que existen, cómo a través de todo esto que ha sucedido han aflorado las barreras, las divisiones que existen entre las personas. Se ha visto, y me imagino que usted también lo ha visto en algún lugar, en alguna conversación, en alguna red social, la intolerancia muchas veces, ¿no es cierto?, de algunas personas para con el pensamiento de otras personas. Es una de las cosas que lamentablemente ha aflorado a través de todo lo que ha estado pasando. Ahora yo quiero decirle que este fenómeno no es algo nuevo, es algo muy antiguo, porque tiene que ver con el corazón del hombre, porque tiene que ver con el pecado del hombre, y estas divisiones, estas barreras, ¿no es cierto?, son tan antiguas como el hombre mismo, como el pecado mismo. La historia de la humanidad, la historia del hombre sobre esta tierra es la historia de la guerra entre el hombre contra el hombre. Es la historia, ¿no es cierto?, de el enfrentamiento del hombre contra el hombre. Y eso es algo que también ha sido evidente en nuestros días. Ahora bien, ¿por qué digo esto? En el tiempo que Pablo escribe a los Efesios, en el tiempo que Pablo escribe esta carta a los cristianos efesios, la verdad que no era muy distinta la situación. En aquel tiempo también existían grandes barreras, grandes divisiones entre los seres humanos. Recuerde usted que Pablo escribe esta carta
a comienzos de la década de los años 60 del primer siglo de nuestra era. Por lo tanto, gobierna políticamente el Imperio Romano, gobierna, podríamos decir, culturalmente el pensamiento griego. Y en este tiempo, a pesar, ¿no es cierto?, de que la cultura griega quería unificar a los pueblos, a pesar de que el Imperio Romano y la paz romana deseaba unificar a los pueblos, la verdad es que existían profundas diferencias y profundas divisiones entre los seres humanos en ese tiempo. Por ejemplo, en el mundo antiguo, la gran mayoría de las personas eran esclavas. Era una sociedad esclavistas. Por lo tanto, existían los esclavos, que eran una gran muchedumbre, y existían los hombres libres. Allí había una gran división. Las clases sociales, los grupos sociales estaban muy marcadas. Por lo tanto, había un gran resentimiento entre los hombres esclavos, entre los hombres de más baja condición, con los pocos hombres que estaban arriba de la pirámide social. Allí había una gran división. La historia del mundo antiguo nos cuenta de varias rebeliones que tuvieron los esclavos en distintos lugares. Otra gran división, otra gran barrera que existía en el mundo antiguo tenía que ver con el hombre y la mujer. Para la cultura greco-romana, para el pensamiento griego, la mujer era vista como un ser inferior al hombre. En Grecia la mujer no tenía casi ningún derecho y era tratada poco mejor que un esclavo. Otra diferencia importante en el mundo antiguo eran diferencias de tipo político. Si ustedes recuerdan, cuando fueron al colegio, ¿no es cierto?, les enseñaron que de los griegos provienen, ¿no es cierto?, todos los sistemas políticos, de que de los griegos heredamos, por ejemplo, la democracia. Eso es correcto, pero en realidad eran muy pocos los que participaban de la vida política de las polis, de las ciudades griegas. La gran mayoría de la población, que eran esclavos, mujeres y hombres pobres, no tenían ninguna participación en la vida ciudadana y en la vida política. Eran solo unos pocos griegos que hacían esto. Por lo tanto, allí también habían grandes divisiones. Y por último, existía otra barrera, que es la que se relaciona directamente con nuestro pasaje, que tiene que ver con las barreras étnicas o las barreras raciales que existían en el mundo antiguo cuando Pablo escribe esta carta. Por un lado estaban los griegos y los romanos, ¿no es cierto?, que trataban de bárbaros, de incivilizados a todos aquellos pueblos, a todos aquellos hombres que no se habían rendido ante la sofisticada cultura greco-romana o greco-latina. Por lo tanto, para griegos y romanos, todos aquellos que no se habían helenizado, todos aquellos que no habían adoptado la cultura griega, eran bárbaros, eran gente incivilizada, eran salvajes. Eso obviamente provocaba una gran barrera, una gran contrariedad entre estos pueblos. Por otro lado tenemos a los judíos, ¿no es cierto? Los judíos, quienes habían desarrollado con el tiempo un formidable orgullo religioso por creer, ¿no es cierto?, que ellos y solamente ellos eran el pueblo exclusivo de Dios. En el primer siglo, y esto usted lo ve claramente en el Nuevo Testamento, especialmente en las conversaciones de Jesús con los judíos, ¿no es cierto? Los judíos pensaban que por el solo hecho de ser judíos, por el solo hecho de descender físicamente de Abraham, eso ya, ¿no es cierto?, les daba la exclusividad de Dios. Y si bien es cierto, efectivamente los judíos tenían ciertos privilegios por ser judíos, pero en realidad eso no era verdad. Eso el Nuevo Testamento va a desarrollar claramente esa idea. El tema es que los judíos despreciaban a quienes ellos llamaban los gentiles. Y la palabra gentil no tiene que ver con lo que hoy día, ¿no es cierto?, nosotros indicamos como alguien gentil, que tiene que ver con una persona amable, ¿no es cierto? La palabra gentil se refiere a los pueblos no judíos. Ellos eran los gentiles. Y los judíos, al creer que solamente ellos tenían la exclusividad de Dios, despreciaban terriblemente a todos los otros pueblos gentiles, aquellos que no eran judíos. Digamos, los judíos
En palabras suaves, podríamos decir, se referían a ellos como incircuncisos, y algunos, ¿no es cierto?, llamaban a los gentiles como los perros gentiles, ¿no es cierto? Era la forma que algunos judíos tenían de denostar y de dirigirse a los pueblos gentiles. Bien, en este contexto, mis hermanos, en este contexto social, Pablo escribe esta porción, ¿no es cierto?, que se relaciona directamente con lo que acabo de decir. La iglesia en Éfeso era una iglesia gentil, era una iglesia griega, compuesta mayormente por personas de origen no judío. ¿Ya? Es probable que pudiese haber algún grupo judío, pero la iglesia en Éfeso era una iglesia mayormente gentil, ¿no es cierto?, de este grupo y de este pueblo que era despreciado por los judíos. Pablo, a través de este texto, mis hermanos, desea que sus lectores comprendan que en Jesucristo se terminaron las rivalidades étnicas, que en Jesucristo no hay rivalidades de tipo racial y en realidad de ningún tipo. Para Dios ya no existen judíos y gentiles, sino que mediante la muerte de Jesucristo y mediante la fe en la obra de Cristo, judíos y gentiles se transforman en un solo pueblo. La muerte de Cristo derriba las enemistades y los gentiles ahora disfrutan de la misma condición y de las mismas bendiciones que los salvos de entre los judíos. He titulado este mensaje La unidad que tenemos en Cristo. Y vamos a mirar 3 puntos en este pasaje. En primer lugar, la condición de los gentiles antes de Cristo, versículos 11 y 12. La reconciliación de los gentiles por medio de Cristo, versículo 13. Y por último, el fin de la separación entre judíos y gentiles por medio de Cristo, versículo 14 y 16. Bien, en la sección anterior a nuestro pasaje que vamos a meditar y analizar en este momento, ¿no es cierto?, que tiene que ver con Efesios capítulo 2 del verso 1 al 10, Pablo ha recordado a los creyentes, ¿no es cierto?, su situación antes de conocer a Jesucristo, su condición. Pablo va a decir allá en capítulo 2 verso 1, ¿no es cierto?, que Él os dio vida a vosotros cuando, ¿qué cosa? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Pablo, ¿no es cierto?, comienza allí a escribirles cuál era su condición particular de los gentiles lejos de Cristo, ¿no es cierto? Pablo va a decir, ¿no es cierto?, que ustedes vivían en la carne, haciendo los deseos de la carne, siguiendo la corriente de este mundo, ¿no es cierto?, y que eran hijos de ira, lo mismo que todos los otros gentiles, lo mismo que todos los que no han conocido a Cristo, ¿no es cierto? Pero Pablo en este pasaje, llamándoles a recordar su condición particular lejos de Cristo, pero Pablo va a exaltar ahora la gracia y la gloria de Dios en la salvación de los gentiles, ¿no es cierto? Dice allá, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿no es cierto? Y allí Pablo va a desarrollar esta idea de que Dios en su gracia va a salvar, ¿no es cierto?, a los gentiles. Allí tenemos este pasaje muy conocido que probablemente usted alguna vez ha comentado en alguna conversación evangelística, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, este es el pasaje que antecede a nuestro texto de hoy día. Así que, vamos entonces, punto número 1, la condición de los gentiles antes de Cristo, versículos 11 y 12. Acompáñenme por favor. Versículo 11 y 12 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel
y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, mis hermanos, esta era la condición de los gentiles antes de Cristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pareciera que Pablo va a redundar en lo mismo. Ya les había dicho cuál era su condición antes de conocer a Cristo en el pasaje anterior, ¿no es cierto?, que vimos la semana pasada. Pero en nuestro pasaje y hasta el versículo 22, Pablo va a cambiar ahora un poco el foco de lo que está diciendo. Si bien es cierto el argumento es el mismo, le llama a recordar su condición antes de conocer a Cristo, pero en nuestro pasaje de hoy, Pablo lo va a hacer desde el punto de vista como pueblo, ¿ya? Como pueblo gentil, ya no como individuos particulares como lo hizo al comienzo del capítulo 2, sino que ahora Pablo va a, ¿no es cierto?, escribirles que ellos recuerden su condición como pueblo, ¿ya? Como pueblo que antes de Cristo estaba total y absolutamente excluido de las bendiciones particulares de Dios, ¿ya? Por lo tanto, esa es la diferencia. Antes, Pablo hablando a los efesios en su vida antigua individualmente, ahora él les va a escribir como pueblo, ¿no es cierto?, como pueblo gentil. Entonces, Pablo va a decir, por tanto, ¿no es cierto?, recordando lo que él ya ha dicho, acordaos. Pablo les llama a los gentiles a que no olviden algo que ellos ya sabían, que se recuerden de algo que a ellos ya se les había enseñado, que ellos ya sabían. Acordaos que en otro tiempo, ¿en qué tiempo? Antes de Jesucristo, antes de la obra de Jesucristo, antes de la muerte y resurrección de Jesucristo. Acordaos que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne, es decir, los pueblos no judíos, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿A qué se refiere esto, mis amados hermanos? Pablo está pidiéndole a los hermanos efesios, gentiles, ¿no es cierto?, en cuanto a la carne, que recordaran la denostación, el desprecio, el rechazo que antes de conocer a Cristo ellos sufrían por parte de los judíos por el solo hecho de ser gentiles. A eso se refiere con eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. ¿Quiénes eran la circuncisión? Los judíos. Los judíos eran ya los llamados, la llamada circuncisión. ¿Y a qué se refiere esto? Usted sabe, la circuncisión era una marca, ¿no es cierto?, física que se le realizaba a todos los niños judíos al 8º día después de nacer. Y esa marca en su cuerpo era la marca que era una marca física que los hacía pertenecientes al pueblo del pacto, al pueblo de Israel, al Israel nacional. Por lo tanto, esa marca física para los judíos era motivo de gran orgullo, porque eso era algo que ellos llevaban en su cuerpo, que los hacía pertenecientes, ¿no es cierto?, que les daba la identidad como israelitas, como judíos. Y obviamente esta marca no la tenían los gentiles, porque los gentiles no conocían estos mandamientos, no conocían estas cosas. Por lo tanto, los judíos llamaban a los gentiles los incircuncisos. En otras palabras, aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios, aquellos que están separados de las cosas de Dios. Entonces Pablo les dice, recuerden que en otro tiempo, antes de Jesucristo, ustedes eran rechazados. Ustedes eran excluidos por los llamados circuncisos, eran excluidos por el pueblo judío. Ustedes como gentiles eran rechazados por el pueblo judío. Versículo 12, en aquel tiempo, ahora Pablo, de pasar a esta distinción racial, distinción étnica, Pablo va a recordarle a los gentiles su exclusión, no solamente, ¿no es cierto?, de tipo étnico, sino su exclusión de tipo espiritual. Efectivamente, por cuanto los gentiles, ¿no es cierto?, eran otro pueblo distinto a los judíos, estaban excluidos de varias bendiciones espirituales. Y Pablo aquí las va a enumerar, y Pablo va a enumerar al menos 5 bendiciones espirituales de las cuales los gentiles, por el hecho de ser gentiles, estaban excluidos, estaban lejos.
Y Pablo va a decir, en primer lugar, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Qué significa esto? Los gentiles no tenían ninguna conexión con el Mesías, con el Cristo. Ellos no conocían las promesas acerca del Mesías. Ellos no sabían nada acerca de la obra que Jesucristo realizaría. Los gentiles, a diferencia de los judíos, no esperaban a ningún Mesías, no esperaban a ningún Salvador. En segundo lugar, Pablo les dice que también ellos estaban alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Los gentiles estaban excluidos de la nación de Dios. Israel gozaba de muchos privilegios por cuanto era el pueblo en el cual Dios se había revelado, pero los gentiles no conocían nada de estos privilegios. Los gentiles no conocían nada acerca del trato que Dios tenía con los judíos, el trato íntimo que Dios tenía con los judíos por ser su pueblo. En otras palabras, mis hermanos, Pablo les recuerda que ellos, los gentiles, no eran parte del pueblo de Dios. En tercer lugar, Pablo les escribe que ustedes como gentiles estaban ajenos a los pactos de la promesa. ¿A qué pacto se refiere? A todos los pactos que Dios hizo con Israel en el Antiguo Testamento. Los pactos y las promesas que apuntaban a la venida del Mesías. Los gentiles estaban totalmente excluidos de estas promesas. Esas promesas no eran para los gentiles no conocían esas promesas, los gentiles no tenían nada que ver con los pactos que Dios había hecho con Israel, ¿no es cierto? Otra vez, ellos no estaban esperando ningún Salvador, no estaban esperando el cumplimiento de ninguna promesa. Los gentiles estaban sin esperanza. Y esto es, ¿no es cierto? Esto se sigue de lo que Pablo ya ha dicho, por cuanto no conocían las promesas de Dios, no tenían ninguna esperanza. Solo les esperaba a los gentiles el justo juicio de Dios. Solo se dirigían raudos a una condenación eterna y perpetua. Los gentiles vivían sin esperanza. Y por último, Pablo les dice, y es el corolario, ¿no es cierto?, a todo lo que Pablo ha dicho, todo se resume en lo siguiente: los gentiles estaban sin Dios en el mundo. Sin Dios en el mundo. Los gentiles vivían sin Dios en el mundo, y aunque tenían muchos ídolos y adoraban a sus ídolos de su imaginación y a los ídolos que ellos hacían con sus manos, en realidad los gentiles eran ignorantes, desconocían al único Dios verdadero. Esa era la situación espiritual de los gentiles. Eso es lo que Pablo les pide que ellos recuerden. Ustedes estaban total y absolutamente lejos de Dios, total y absolutamente lejos de la obra de Dios, de lo que Dios estaba haciendo. Esta era su condición como pueblo alejado de Dios, ¿no es cierto? Esta era la condición de los gentiles antes de Cristo. Esto es lo que Pablo les pide que no olviden, que como pueblo estaban excluidos de las bendiciones de Dios, sumidos en la más degradante ignorancia, idolatría y oscuridad. Y lo único que les esperaba era la condenación perpetua. Para terminar este primer punto, mis hermanos, podríamos preguntarle al texto: ¿por qué Pablo les pide a los gentiles que recuerden tan lamentable condición? ¿Acaso no sería mejor olvidar estas cosas y arrancar estas cosas de la mente? ¿Por qué Pablo constantemente les pide a los hermanos que recuerden su condición lejos de Cristo? En realidad, mis hermanos, esto es una constante en todas las Escrituras. Dios desea que su pueblo no se olvide de dónde Dios le sacó. Que su pueblo, mis hermanos, no se olvide de donde Dios le sacó, porque cuando recordamos de dónde Dios nos sacó, cuando recordamos quiénes éramos antes de conocer a Jesucristo, podemos mirar a Cristo y podemos exaltar su gracia y podemos exaltar su misericordia. Y esto, mis hermanos, va a traer humildad a nuestra vida, esto va a traer reconocimiento a nuestra vida cuando recordamos de dónde el Señor nos sacó.
Otra razón podría ser que Pablo quiere impedir que los gentiles caigan en el mismo error de los judíos. Los judíos se jactaban por ser el pueblo de Dios y despreciaban a los gentiles. Ahora el pueblo de Dios, este nuevo pueblo, ¿no es cierto?, conformado de judíos y gentiles, estaba siendo colmado, estaba siendo llenados por gentiles. Los judíos en su mayor número rechazaban a Jesucristo, rechazaron al Mesías, y la iglesia estaba siendo llenada ya a este punto de gentiles. Por lo tanto, probablemente Pablo tiene en mente esta idea. No quiere que los gentiles caigan en el mismo error de los judíos, de ahora ellos despreciar a los judíos, por cuanto ahora ellos estaban conformando mayormente el pueblo de Dios. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 11. Tome su espada por favor y ábralo, ¿no es cierto? O ponga la aplicación como te guste. Romanos capítulo 11. Versículo 17. Y aquí Pablo está tratando de este tema. Este es un pasaje, capítulo 11, que Pablo está tratando de este tema como pueblos, judíos y gentiles, en cosas referentes a la salvación y a otros temas. Pablo va a decir en el verso 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, refiriéndose a los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Cierto? Eso es lo que Pablo escribe a los gentiles, y probablemente esto es lo que el apóstol tiene en mente cuando él les hace continuamente recordar su pasado lejos de Cristo, ¿no es cierto?, para que ellos no se jacten y para provocar humildad en sus corazones y para reconocer siempre la obra de gracia de Dios, que no era por sus méritos, no era por algo que había en ellos, sino que su salvación se debía única y exclusivamente a la gracia de Dios. Bien, vamos con el segundo punto: la reconciliación de los gentiles por medio de Cristo, versículo 13. Acompáñenme por favor a nuestro pasaje. Versículo 13 dice, pero ahora, bendito, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo que Pablo acababa de describir, toda esta situación de los gentiles lejos de Dios, hermanos, eso era en el pasado. Eso era antes de conocer a Jesucristo. Y el apóstol escribe en verso 13, pero ahora, ¿no es cierto? Ahora, cuando él escribe esa carta a la iglesia, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué cosa? Por la sangre de Cristo. Es decir, la muerte del Señor Jesucristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es lo que marca el quiebre. Es lo que marca el quiebre en la situación de los gentiles y de los hombres lejos de Dios. Ahora, mediante lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, todos aquellos que pongan su confianza en Él y que se acerquen a Dios por medio de Jesucristo, ya no van a estar más lejos de las cosas de Dios, ya no van a estar más lejos del conocimiento de Dios, sino que ahora, por medio de la obra de Cristo y la fe en esa obra, son hechos cercanos. Son hechos cercanos. ¿Qué significa, mis hermanos, esta expresión, ahora han sido hechos cercanos? Todo lo que acabamos de describir anteriormente, la absoluta exclusión de los gentiles de la obra de Dios en el mundo, ahora por medio de la fe en la obra redentora de Cristo, los gentiles son hechos partícipes de todas las bendiciones de Dios.
a tal punto que Pablo escribe en capítulo 1, ¿no es cierto?, que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Por ejemplo, y haciendo un contraste a las pérdidas que ellos tenían lejos de Dios, ¿no es cierto?, a esta exclusión, ¿no es cierto?, ahora podríamos decir que los gentiles han recibido al Mesías, ya no son desconocedores de Cristo, sino que han recibido al Mesías, el Salvador del mundo. Han reconocido y han creído en el Señor Jesucristo. Ya no están más sin Cristo, sino que ahora los gentiles están en Cristo. En segundo lugar, ahora los gentiles ya no son extranjeros, ya no son advenedizos, ahora son ciudadanos del pueblo de Dios. Como dirá más adelante Pablo, ¿no es cierto?, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son miembros de la familia de Dios. Ahora los gentiles, por medio de Cristo, son integrantes de la nación de Dios, del pueblo de Dios. Por favor, vaya a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿No es cierto? Esto era parte de la bendición que ahora tenían los gentiles. Ahora eran parte del pueblo de Dios, integrantes de la familia de Dios, conciudadanos, ¿no es cierto?, de los santos y sujetos a todos los derechos y a todas las bendiciones por ser parte del pueblo de Dios. En tercer lugar, los gentiles ya no están excluidos de las promesas de Dios, sino que ahora en Cristo los gentiles son herederos de todas las promesas de Dios. Acompáñenme por favor, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Los gentiles, mis hermanos, ahora son el verdadero pueblo de Dios, los verdaderos israelitas, los verdaderos herederos de las promesas, ¿no es cierto?, que Dios hizo a Abraham. Eso dice versículo 29. Ciertamente linaje de Abraham soy, linaje espiritual, no linaje étnico, no descendiente físico, sino descendiente espiritual, ¿no es cierto? Ya no circuncidado en la carne, sino que ahora circuncidado en el corazón. Dice Pablo allá en Romanos capítulo 2, ellos son los verdaderos israelitas, ellos son el verdadero pueblo de Dios. No ahora el que lleva una marca física en el cuerpo, sino aquel que ha sido circuncidado del corazón. Ellos son ahora los herederos de las promesas de Dios. Punto número 4, o en cuarto lugar, los gentiles ya no están sin esperanza, sino que ahora en Cristo tienen una bendita esperanza, ¿no es cierto? Esperanza de gloria, esperanza de vida eterna. Lejos de Dios, lejos de Cristo, los gentiles caminaban a ciegas, en oscuridad, en idolatría, pero ahora que están en Cristo, tienen una bendita esperanza, esperanza de gloria, esperanza de vida eterna. Y por último,
Los gentiles ya no están sin Dios en el mundo, sino que ahora conocen y pueden disfrutar del único Dios verdadero. Ahora adoran, alaban, y ahora ellos también son los verdaderos hijos de Dios. Todo esto, mis hermanos, significa que los gentiles han sido hechos cercanos. Todo esto significa cuando Pablo dice que los gentiles han sido hechos cercanos. Y todo esto ha sido hecho en base a la gracia de Dios, pero logrado por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, como dice el versículo 13, hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y vamos ahora al último punto de nuestro bosquejo. El fin de la separación entre judíos y gentiles por medio de Cristo, versículos 14 y 16. Acompáñenme por favor. 14 y 16. Porque Él, refiriéndose a Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amados hermanos, Pablo ahora, ¿no es cierto?, va a exaltar la gracia de Dios por medio de la obra de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario hace posible la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Jesucristo, por medio de su muerte vicaria, por medio del derramamiento de su sangre, derriba la pared de separación entre estos dos pueblos que se odiaban, estos pueblos que eran contrarios, estos pueblos que se despreciaban el uno al otro. Ahora, mediante la obra de Cristo y mediante la fe en Él, estos pueblos que eran enemigos, ahora en Cristo son un solo pueblo, una sola familia, un solo linaje. Esto, mis hermanos, es maravilloso, ¿no es cierto? Jesucristo derriba la separación entre estos dos pueblos y logra lo que era imposible para los hombres: la unión en un solo pueblo de judíos y gentiles. Dice acá el texto, porque Él es nuestra paz, ¿no es cierto? Jesucristo hace la paz, Jesucristo reconcilia a los hombres con Dios, pero también entre ellos mismos, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿A qué pared se está refiriendo el texto? ¿Qué tiene en mente Pablo cuando habla acerca de esta pared? En primer lugar, Pablo está haciendo una ilustración, ¿no es cierto?, de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, en decretos que tenían que ver con el pueblo judío. Pero en específico, Pablo está pensando en la pared que había en el templo de Jerusalén, que dividía a gentiles y a judíos. Los gentiles no podían pasar esa pared. Los gentiles tenían un lugar específico en el templo, no podían entrar más allá. Es más, había un cartel en la pared de los gentiles que decía que cualquier gentil que pasase esa pared iba a ser responsable de su propia vida. En otras palabras, los judíos le decían a los gentiles: si ustedes traspasan esta pared van a ser muertos, porque los judíos consideraban a los gentiles impuros, ¿no es cierto? Y esa pared simboliza también, ¿no es cierto?, dice Pablo, verso 15, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Cuáles eran estas enemistades? ¿Por qué se provocaban estas enemistades? Dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿A qué se refiere esto? Los judíos, ¿no es cierto?, tenían una serie de mandamientos, una serie de ceremonias, de rituales que eran particular de ellos, ¿no es cierto?, que eran particular de los judíos. Esto separaba a los judíos
de los gentiles, todo lo que tenía que ver con reglas de alimentación, todo lo que tenía que ver con reglas de sacrificio, ¿no es cierto? Todo lo que tenía que ver con reglas de fiestas, de ceremonias, de guardar días, etcétera, etcétera. Todo lo que se conoce como la ley ceremonial de Israel, estas cosas separaban a los judíos de los gentiles. Entonces, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Jesús derriba esa pared. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús cumple la ley ceremonial. Todos los ritos, todas las ceremonias que tenían los judíos apuntaban a la persona de Jesucristo, ¿no es cierto? Dice allá el libro de Hebreos que eran sombras de lo que había de venir. Todas las ceremonias apuntaban a Cristo, pero una vez ya viniendo Cristo y una vez ya muriendo Cristo en la cruz, todas esas ceremonias, todos esos sacrificios encuentran su cumplimiento en la persona y en la obra de Cristo, por lo tanto ya quedan sin efecto, son derribadas. Por ejemplo, con la muerte de Cristo se cae todo el sistema levítico sacrificial que tenían los judíos, todo el sistema sacerdotal de sacrificio. ¿Por qué? Porque todos esos sacrificios, ¿a qué apuntaban? A Cristo. Por lo tanto, una vez ya viniendo el Cordero de Dios, ¿no es cierto?, Jesucristo cumple en su carne y en su muerte todos esos sacrificios. Por eso, mis hermanos, que para los gentiles ya no es necesario seguir sacrificando animales, ¿no es cierto?, para buscar el perdón de Dios. Porque ahora hemos confiado en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las celebraciones que tenían los judíos, la celebración más importante, la Pascua judía, dice allá Pablo, se cumple en Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros cuando Jesucristo murió en la cruz. Por lo tanto, el Señor derriba esta pared, expresada en estas ordenanzas, en estos decretos, en esta ceremonia. Todas esas ceremonias quedan sin efecto. Los gentiles ya no tienen que guardar esa ceremonia. Ahora hago un paréntesis. No se refiere esto a la ley moral de Dios. La ley moral de Dios siempre ha estado vigente. La ley moral de Dios no separaba a judíos y a gentiles, porque la ley moral de Dios, ¿no es cierto?, era tanto para judíos como para gentiles, y que también sigue vigente en nuestros días. La ley moral de Dios es eterna, ¿no es cierto?, que tenemos ahí un resumen en los 10 mandamientos. Eso es una ley eterna porque tiene que ver con el carácter de Dios. Lo que se está refiriendo Pablo tiene que ver básicamente con las particularidades de la nación judía, con las leyes, las ordenanzas que tenían que ver con todo lo, con alimentación, con ceremonias, con ritos, etcétera, etcétera. Es eso, la ley ceremonial, lo que Jesús, cumpliendo en la cruz, las deja sin efecto. Por lo tanto, ya no existe esa separación entre judíos y gentiles. A esa separación se refiere el texto, ¿no es cierto? Bien, entonces todas esas cosas ya no tienen efecto. Después de Cristo pierden su razón de ser, ya que Él es el cumplimiento de la ley. Vaya por favor a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Del 23 en adelante, miren lo que dice. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿No es cierto? Ahí está una vez más, ¿no es cierto? En Cristo
Somos un solo pueblo. La barrera que separaba a judíos de gentiles ha sido abolida. Las enemistades que separaban a judíos y a gentiles han quedado sin efecto. Por lo tanto, ahora todos aquellos, tanto del pueblo judío como del pueblo gentil, todos aquellos que miren a Jesucristo con fe, son hechos parte de la familia de Dios y tienen los mismos derechos y los mismos privilegios, son conciudadanos de los santos y pueden vivir en armonía en Cristo. Eso es lo que Jesucristo logró en la cruz del Calvario.